Alabado sea el nombre del Señor. Estamos aquí de nuevo, hermanos, para dar inicio al estudio de esta mañana, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué debemos los creyentes estudiar la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. Ese es, hermanos, el tema de hoy, la interrogante del día de hoy, que queremos, bendito sea el nombre del Señor, darle algunas respuestas, hermanos, porque hay muchas respuestas para darle a esta pregunta. Bendito sea el nombre del Señor, para que aprendamos esta mañana, para que hermanos consideremos o analicemos, hermanos, las respuestas que hay, desde las más lógicas hasta las bíblicas. Y queremos tomar la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, como una base, hermanos, para tomar esta mañana la palabra de Dios. Así que leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Estas fueron las palabras, hermanos, dichas por el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En un momento, bendito sea el nombre del Señor, muy determinado, ¿verdad? En el que Él estaba hablando acerca, bendito sea el nombre del Señor, de por qué nosotros deberíamos ser testigos de Él. En esta porción bíblica Él nos dice, ¿verdad?, que Él daba testimonio de sí mismo, ¿verdad?, y que su testimonio es verdadero, ¿verdad? Así que en esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, Él nos está diciendo, gloria sea el nombre del Señor, de que nosotros estamos aquí, hermanos, para eso también, para alumbrar a otros. Pero primero debemos, hermanos, llenarnos nosotros del Señor, de ese combustible, hermanos, que va a dar luz en medio de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor estaba, hermanos, dando respuesta, ¿verdad?, a todos aquellos que estaban mandando a preguntar, ¿verdad?, aquellos mensajeros que Juan había enviado a que le testificaran de que si Él era el que había de venir, ¿verdad? Decía Jesús: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio, decía Jesús, de hombre alguno, mas digo para que vosotros seáis salvos. Les ratificó lo que era Juan. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero estaba también, hermanos, ratificando lo que él era. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, ¿verdad? Así que también el Padre que me envió, dijo Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. No habéis visto a Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Escuchen esto: porque a quien Él envió, vosotros no creéis, le dijo Jesús. Estaba hablándole a todos los que le seguían. Y luego le da esta preciosa recomendación, en vista que ellos no conocían a Dios. Le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todavía remata diciendo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Verdad? Esas son las cosas que Jesús hizo en su tiempo. Y queremos, hermanos, hablar de ese versículo y sobre todo de algunos otros asuntos referentes al tema del día de hoy. ¿Por qué queremos responder? ¿Por qué debemos los creyentes estudiar la Biblia?
Bueno, porque Jesús lo pidió como un mandato: vayan y háganlo, escudriñen las escrituras. Esto no lo pide, hermanos, ningún pastor, no es orden dada por ninguna iglesia, sino que es dada por el mismo Jesús, y Él aclara: escudriñenla. Escudriñar, hermanos, es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar la interioridad, o sea, profundizar los detalles que están menos manifiestos de algo, en este caso de la escritura, porque a eso, hermanos, es lo que nos ha llamado Dios, para que examinemos, para que observemos con atención, cuidadosamente, a alguien o a algo. En este caso ese algo es la Biblia, para que conozcamos sus cualidades, sus características, o la razón por la que está dada. Bendito sea el nombre del Señor. El concepto nos dice que escudriñar es examinar algo prestándole mucha atención. De ahí es donde, hermanos, nace también esas palabras que nosotros le incitamos a usted a que se interese por la lectura de la palabra de Dios, a despertarle un poco su interés, ¿verdad? ¿Por qué debe apreciar la palabra? ¿Por qué debemos parar, hermanos, de mirarla con tanto desdén, con tanto menosprecio, hermanos? A que paremos también de mirar, hermanos, o seguir ciegos, ¿verdad? En cuanto al beneficio que trae la Biblia para nosotros los cristianos, sino que tratemos, hermanos, de, como dice el concepto, de indagar, de averiguar, hermanos, qué tiene la Escritura para darnos a nosotros, qué es la profundidad que tiene, hermanos, y el beneficio que tiene para nosotros, porque indagar es eso, hermanos, es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, es reflexionar sobre ello. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Busquemos, amados hermanos, todas esas pruebas que queremos saber. No nos quedemos nosotros quietos pensando que la Biblia es un libro cualquiera. No, cualquiera es, hermanos amados, cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Es un libro, hermanos, precioso, que nos ha dejado Dios como un mandamiento, hermanos, un conjunto de leyes, conjunto de reglas, conjunto de estatutos, hermanos, conjunto de mandatos o mandamientos que resume la Escritura, para que nosotros podamos aprender, hermanos, a ejecutar, bendito sea el nombre del Señor, todos esos pedidos que hace el Señor a través de ello. Con ello vamos a mejorar la vida, vamos a encaminarnos mejor, a tomar mejores caminos, mejores decisiones, y con esas buenas actitudes o esos cambios, hermanos, vamos a procurar agradar al Señor sobre todas las cosas. Así que la palabra escudriñar significa examine, observe atentamente, con cuidado, conozca las cualidades de la Escritura, las características, indaguemos, que es tratar de llegar al conocimiento de las cosas. Dice que debemos reflexionar, bendito sea el nombre de Dios. Averiguar es hacer algo con cuidado y atención, o sea, llegar a conocer cierta cosa, ¿verdad? Indagando o haciendo lo necesario para conseguirlo. Eso dice que es averiguar, ¿verdad? Yo recuerdo que hace muchísimos años alguien me describió esta palabra con una manera tan sencilla, bendito sea el nombre del Señor, de comprenderla, y me dijo que estudiar la Biblia era como, bendito sea el nombre del Señor, como entrar al mar. Entonces me dijo esta persona: si tú te quedas a la orilla del mar, es posible que pesques algún pescado, algo que anda ahí a la orilla, pero las personas que entran al mar allá adentro, estos tienen la probabilidad de escoger peces mayores, peces más grandes,
descubrir, me dice, nuevos peces que nunca se han encontrado, y sobre todo tiene la oportunidad, me dice, de cazar más. ¿Por qué? Porque adentro hay más cantidad de peces que a la orilla. Así es la gente, me dice, que estudia la palabra de Dios. Si estudia por encimita, por un ratito, va a obtener alguna que otra cosa, pero me dice, aquellos que entran adentro de la palabra, aquellos que profundizan, aquellos que se dedican a examinar, a indagar, a averiguar, ¿verdad? O como dice el término común, a inquirir. Inquirir es eso, es como entrar a la profundidad de la Escritura, porque el único propósito que se persigue es tratar de llegar al conocimiento de la palabra. Dice que inquirir es hacer el alcance de ese conocimiento, ¿verdad? Especialmente a través de preguntas. Escuche bien eso, a través de preguntas. Cuando nosotros encontramos un verso de la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, cualquier verso, bendito sea el nombre del Señor, debemos preguntarnos. Yo soy una persona muy curiosa, hermanos. Yo leo, por ejemplo, le voy a leer un verso al azar, vaya, aquí encontré uno que tengo a la mano, Juan capítulo 5, verso 11. Dice la Biblia, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ese es un verso que yo acabo de tomar de la Escritura. Sé que está en Juan 5:11, porque ahí tengo abierta la palabra de Dios. Una de las cosas que yo como lectora, como creyente debo hacer, primero, ¿quién dijo esas cosas? ¿A quién se las dijo? ¿Por qué se las dijo? Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo simplemente leo el versículo, ¿verdad? Dice que él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. A ese versículo, yo lo primero que me tengo que preguntar, ¿quién fue el que dijo esas cosas? ¿A quién se las dijo? ¿Por qué se las dijo? Y así, después voy a averiguar, ¿alguien fue sanado aquí? ¿Quién fue? ¿Por qué Dios le dijo esto? Toma tu lecho y anda. Entonces, solo de un versículo yo puedo hacerme 4 hasta 5 preguntas. Y si yo trato de buscar las respuestas de ese versículo, significa que tengo que leer toda la Escritura que está alrededor de ese versículo y entenderla desde el momento que aparece. ¿Qué significa eso? A esa acción es lo que se le conoce como inquirir. O sea, es como meterse adentro, vaya, de la Escritura, porque estoy tratando de llegar al conocimiento de eso que acabo de leer a través de preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que una de las cosas, hermanos, que debemos nosotros, hermanos, es obedecer a este mandato. Una de las cosas que me impresionaba es que Jesús dijo estas palabras: escudriñen las Escrituras. ¿A quién mandó Jesús a hacer esto? A toda la gente que le seguía, a los discípulos, porque él notó que la gente no conocía al Padre y le dijo, ¿cómo pueden conocerlo? Es a través de la Escritura. Usted podrá decir, yo no sé, solo sabemos que Dios está arriba en el cielo y que hay más, que más hay de Él. ¿Quién es? ¿Cómo actúa? ¿Cómo piensa? ¿Qué ejecuta? Todas esas cosas están escritas en la palabra de Dios y nos manda a nosotros a que podamos ir para averiguar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio terrible. Jesús dijo, ¿os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Todo el mundo quiere la vida eterna. Todo el mundo quiere la vida eterna. Se lo puedo asegurar que sí. El mundo quiere la vida eterna. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la vida eterna, hermanos, nosotros la conjugamos con lo que nos va a ocurrir después que vivamos en la tierra. ¿A dónde vamos a ir después que muramos? Bendito sea el nombre del Señor. Y todo el mundo quiere el cielo. Todito el mundo quiere el cielo.
Hasta los más perversos quieren el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta los que más pecan, cuando mueren, quieren el cielo. El peor borrachito quiere el cielo. Todo el mundo al morir quiere el cielo, quiere la vida eterna. Entonces Jesús dio la clave. ¿Cómo podemos saber de la vida eterna? Escudriñando las Escrituras. Y ahí nos damos cuenta nosotros, solo como prueba. Le traigo un par de versos. Proverbios 8:35. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea que encontrar a Jesús es hallar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así lo dice la palabra de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, para que tenga la vida eterna, ¿qué debe hacer el hombre? Número 1, creer en aquel Hijo unigénito, el Hijo de Dios, en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no es que piensa, sino que cree, ¿verdad? No se pierda. Miren lo que dice la Escritura, que encuentre la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Para eso Dios dio a su Hijo al mundo, a su unigénito, el único que tenía y que tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y este es un plan maravilloso de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que Jesús me dio a su Hijo para salvarme? La Escritura me lo está diciendo. La palabra de Dios lo dice. ¿Y qué dijo Jesús? En ella tienen la vida eterna. Ahí van a conocer. Y Jesús dice, escribe Juan, ¿verdad? Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Mire lo que escribe Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso, hermanos, decir las cosas son duras, son fuertes, pero son reales. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es una palabra, hermanos, que nos entra al corazón y algún efecto tiene que producir, porque no es una verdad de ningún pastor, no es la verdad de la hermana Reyes, en este caso, la servidora de hoy, sino que esto lo dijo Jesús, y lo que está haciendo Juan es repetirlo. Este es el testimonio que hay, que Dios ha dado vida eterna. O sea, Dios ya proveyó la vida eterna. Como Juan 3:16 dice, amando al mundo, enviando al Hijo, ya lo produjo. Ahora, ¿qué dice? Dios le ha dado la vida eterna al mundo, pero esta vida está en el Hijo, está en Jesús. El que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. De ahí es donde nace quizás la insistencia, escuche bien esto, o la persistencia en la iglesia de Dios, en los pastores, en los predicadores, de que usted entienda de que necesita a Cristo en su vida. Es para salvar su alma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Esto dónde lo encontramos? No lo sacamos de la mente, no lo sacamos de la manga de la camisa, como dicen algunos refranes de nuestros padres. No lo sacamos de la nada, lo sacamos de la Escritura. ¿Cómo lo sacamos? Escudriñándola. ¿Y por qué? Porque Jesús lo dijo, escudriñen y ahí me van a conocer a mí y van a obtener la vida eterna. Cuando Jesús iba a subir al cielo, el capítulo 17 de Juan es un capítulo impresionante, porque es una oración que hace Jesús a su Padre.
casi ya iba a estar a punto de ser arrestado y morir, y Jesús está hablando con su Padre. Dice la Biblia que ahí estaba Jesús hablando, levantando los ojos al cielo, estaba en oración. Y entre esa oración le dice, verso 1 al 3 le voy a leer, le dice Jesús al Padre: Padre, la hora ha llegado, y le dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, ¿verdad?, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién dijo eso? Jesús. En esos versos, todo el capítulo es una oración de Jesús diciéndole que él había hecho su trabajo en la tierra, que ahora él se tenía que ir, que quería glorificar a su Padre. Le está poniendo en las manos: los que me diste, aquí están, ninguno se ha perdido, solo el hijo de perdición, refiriéndose a la vida de Judas, para que se cumpliese la escritura, que uno había que entregarle. ¿Me entiende? Entonces Jesús le dice: de todos los que me gané, solo uno se perdió Judas. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que Judas tuvo la oportunidad, no una vez, ni dos, ni tres veces, de rectificar su vida. Porque cuando leemos la vida de Judas, estamos nosotros dándonos cuenta que él tenía ciertas acciones malas, ¿verdad? En el proceso de la escritura, nosotros vemos a Judas, ¿verdad?, sustrayendo de las ofrendas. Yo creo que él era uno de los tesoreros de ese tiempo, y la Biblia dice que él sustraía, bendito sea el nombre del Señor, de los fondos. Cuando aquella mujer llegó a los pies de Jesús para derramar un perfume, dice la Biblia, sobre los pies de Jesús, dice que los discípulos, especialmente, se cree que Judas fue el que le dijo: Señor, ¿por qué se desperdicia este perfume? Bien se pudo vender en tantos denarios, en 300 denarios o algo así, dijo. Y entonces dice la palabra del Señor que la respuesta de Jesús fue: déjala que lo haga, porque ella está, ¿verdad?, derramando no solo el perfume, sino derramando su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos califican esa acción como una preocupación de este hombre, no por el perfume, sino por la ganancia que se podía obtener de aquello, porque a él no le importaba ni lo que sentía aquella mujer, ni el propósito que tenía Dios en aquello, enseñarle, cuando la Biblia dice que esta mujer preparó, ¿verdad?, con inciensos el cuerpo de Jesús para ir a la muerte, ¿verdad? Y entonces, pero Judas no podía ver eso espiritualmente. Entonces, ¿qué quiero decirle referente a Judas? Que cuando él estaba en la mesa del Señor, en aquella cena que el Señor estaba preparando, el Señor, dice la escritura, dijo: uno de ustedes me va a entregar. Entonces el Señor estaba dándole avisos. El Señor ya sabía lo que iba a ocurrir. Le dio la oportunidad para que dijera Judas. Judas ya estaba en negociaciones con los sacerdotes que habían pedido el cuerpo de Jesús. Estaban negociando el alma, ¿verdad?, de él, según ellos, porque al entregarlo callaban a Jesús, callaban al pueblo que le seguía, y paraba todo el alboroto que según ellos Jesús hacía en la tierra. Y Judas fue utilizado para eso, porque estaba cerca de Jesús, y entonces dijeron: bueno, tenemos que llegar a él a través de alguien. Y Judas se prestó para eso.
Entonces, cuando nosotros vemos la historia en la cena, no habla de una diferencia de Jesús tratando a sus discípulos, a todos, porque si Jesús hubiera sido malo, no lo invita ni a la cena, pero allí estaba él en la cena, y Jesús dio todas las pautas y les dijo: uno de ustedes me va a entregar. O sea, uno de ustedes anda mal, les quiso decir. Uno de ustedes está en perversión, pero nadie entendió. Dice que los discípulos le decían: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y todos preguntaban si serían ellos. Y Jesús dijo: bueno, el que meta su pan en mi plato conmigo, ese me va a entregar. Entonces, con todos esos detalles, Judas también, ¿verdad?, hizo eso. Y el Señor lo confrontó ahí, le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Dice la Biblia que cuando Judas se metió aquel bocado en la boca, Satanás entró en él. Ya Judas no le pertenecía a Jesús, sino que su amo era el diablo. Así dice la palabra de Dios. El bocado entra en él y también entra Satanás a su vida, porque ya Jesús había dicho: el que coma, el que moje su pan conmigo, ese es. Entonces, al comer aquel pan que había metido en el plato de Jesús, el Señor Jesús solo lo confrontó y le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y así fue como Judas se perdió. Cuando salió de ahí, se fue directo a los sacerdotes para cobrar el dinero, pero en ese proceder se arrepintió, pero ya era tarde. A esta frase es que Jesús se refiere cuando habla en Juan 17, bendito sea el nombre del Señor, y le dice: solo uno se perdió, pero todos los que me diste, le dice, como me has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos a través de la Escritura? Que conozcamos a Dios y conozcamos a su Hijo. ¿Por qué? Porque una vez que le conozcamos, una vez que creamos en ellos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué sucede? Dice que éste no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estas son cosas, hermanos, muy tremendas, y esto es solo por darle un extracto, así, hermanos, por poquito, lo que contiene ese capítulo 17 de Juan. Si usted tiene deseo de leerlo en su casa, esa es la oración más maravillosa que hay en la Escritura, y la hizo Jesús, hablando con su Padre, preocupado por los discípulos que se iban a quedar. Le encomienda a Dios que siga guardando de ellos, y así sucesivamente. Es el relato más precioso de lo que Jesús desea para los creyentes. Entonces, ¿cómo le conocemos? Este es el método: escudriñando las Escrituras, examinando, indagando, averiguando, inquiriendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: ahí van a encontrar dos cosas: la vida eterna y el testimonio de Jesús. ¿Quiere conocer quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Desde cómo fue profetizado, cuando hablaban en profecía que yo creo que ni había nacido María en ese tiempo, ni José, ni nada. Las profecías que fueron dadas acerca de Jesús están en el Antiguo Testamento. Isaías habló de él, David habló de él, y todos los que fueron antes de Cristo hablaron de él en profecía. Y luego está todo el acontecimiento de los evangelios, cuando el Señor usa a esta mujer que él escoge como una mujer, dice, virgen, para que fuese la madre de Jesús. Una muchacha que ya estaba en promesa para casarse con un muchacho que se llamaba José. Y desde ahí usted más o menos conoce la historia. Dios la elige a ella, envía un ángel para que le dé aviso que ella portaba en su vientre, ¿verdad?, un hijo que era, hermanos, engendrado del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Y de ahí toda la historia que sigue. Desde el nacimiento Jesús es perseguido,
Es perseguido porque su nacimiento traería salvación al mundo. Y es perseguido hasta para morir. De ahí nace la historia que no había un lugar para que él naciera en Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Herodes perseguía a Jesús para matarlo, porque no quería que hubiera otro hombre gobernando el mundo en ese tiempo más que Herodes. Y cuando pasaron aquellos reyes para conocer dónde estaba Jesús, dice la Biblia que pasaron primero por donde este rey y les dijo: bueno, cuando lo conozcan pueden volver y darme cuenta de lo que está pasando para que yo también vaya y lo adore. Dice que aquellos reyes, guiados por Dios, ¿verdad? Dice que no regresaron por el mismo camino porque el Señor no lo permitió. Cuando María estaba embarazada, Dios le habló a José y le dijo: levántate de esta ciudad y vete a la otra, porque el Señor sabía la persecución que había por Jesús. Jesús siempre fue perseguido desde que estaba en el vientre de su madre, bendito sea el nombre de Dios, y sucesivamente todas las cosas que acontecieron en la vida de Jesús, desde su nacimiento, sus acciones, su vida. ¿Dónde está escrito? En la Escritura. ¿Quién lo dice? Él mismo. Escudriñenla. Ahí van a tener la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo manejó su vida Cristo, todo está relatado en la Escritura. Entonces hay que escudriñarla, hermanos. Hay que, hermanos amados, porque tiene los dos beneficios más grandes: conocer a Cristo y también conocer acerca de la vida eterna. ¿Ha notado usted que cuando una persona escribe un libro, el autor es conocido como la persona que escribe un libro, ¿verdad? Cuando este hombre o esta mujer que escribe terminan el libro, es una cantidad de trabajo que han elaborado. Pero cuando el libro es vendido y expandido en la tierra, en su país, donde quiera que lo escriba, el autor se siente satisfecho del trabajo que hizo. Y cuando la gente va a comprar el libro y el autor está presente, ahí la persona se siente contenta y dice: bueno, voy a pedir la firma de este escritor, de este autor que escribió este libro. ¿Se ha preguntado usted que el día que nos presentemos delante de Dios, bendito sea el nombre del Señor, nos encontraremos con el autor de este libro? Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. Dios la inspiró. Y un día nos vamos a presentar delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que darle respuestas en algún momento a Él acerca de este libro. ¿Por qué? Porque dice ese versículo que la utilidad de este libro es para enseñarnos a nosotros, es para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia. O sea, para que nos conduzcamos de manera bien. Este mismo libro que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige, dice que Dios lo dejó para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que con este libro Dios va perfeccionando nuestra vida. Y dice que nos va preparando para las buenas obras. Enteramente preparado. O sea, preparación entera, completa, no a medias, para las buenas obras. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y qué usa para eso? Este libro, las Sagradas Escrituras. Y entonces necesitamos estos mandatos de Dios. Necesitamos este libro en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque con ella Dios nos va preparando, y me gusta esa palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ha oído usted que nadie es bueno, nadie es perfecto? Sí, es cierto, nadie lo es.
Solo Cristo es perfecto. En Él no se halló pecado alguno. Pero este libro va perfeccionando al hombre para convertirlo en un hombre de Dios. Y dice que lo va preparando enteramente preparado para las buenas obras, para que nuestras malas obras sean desaparecidas y nazcan las buenas obras, para que lo mortal de nosotros se vaya desapareciendo y nazca lo espiritual. Las obras carnales se van muriendo y van naciendo las espirituales. El hombre que odiaba cuando era fuera de Dios, cuando era un hombre, ¿verdad? Porque estamos nosotros viviendo en carne, pero esas cosas, ¿verdad?, tienen con un sentido espiritual. La obra carnal es deshecha con lo espiritual, con cuando el Señor nos enseña. El hombre por naturaleza nace bajo maldición de pecado, y el pecado nace solito en el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa es la naturaleza del hombre pecaminoso. Pero el hombre espiritual nace cuando recibe a Cristo. Dios convierte nuestra vida en un nuevo ser, y a partir de ahí el Señor quiere ir perfeccionándonos, porque el día que Él venga, el final de nuestra vida, Él quiere hallar un hombre, como dice la palabra, enteramente preparado y perfecto, ¿verdad? Así que nosotros los cristianos sabemos que tenemos, hermano, un crecimiento en este conocimiento, en esta perfección de Dios que es progresiva, ¿verdad? El cristiano que antes mentía cuando no tenía a Cristo, el Señor nos va corrigiendo a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos manda eso, a no mentir. Uno de los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo: no mentirás. La mentira es algo que Dios toma en serio. Él no bromea con eso. No mentirás. Y así sucesivamente, bendito sea el nombre del Señor. Hay demasiada escritura en la palabra de Dios acerca del tema de la mentira. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el pueblo de Dios mienta. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ello no solo lo manda, ¿verdad?, sino que nosotros vemos una serie de cosas acerca del tema de la mentira. Esas frases, esas palabras de nosotros humanas, que calificamos una mentira como pequeña, le damos un tamaño y decimos: esta es pequeña, esta se puede justificar, esta es blanca, hasta les ponemos colores. Bendito sea el nombre de Dios. Y decimos: una mentira no es nada, esta mentira es chiquita, esta es de color blanco, y así sucesivamente. Eso es según el razonamiento humano, pero según Dios no es así. La mentira tiene un efecto terrible. Bendito sea el nombre de Dios, tanto que la Biblia dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, ¿verdad? Imagínense lo que dice el Proverbio 12:22. En primera de Pedro, capítulo 3:10, dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos debe refrenar la lengua del mal, y los labios no deben hablar engaños. Imagínense, bendito sea el nombre del Señor. Así que el que es cristiano, o el que anda caminando recto, dice el Salmo 15, no anda hablando mentiras, sino que habla la verdad. No anda calumniando, no hace mal al prójimo, no admite reproches. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Despójense del viejo hombre, despójense de los viejos hechos, revístanse del nuevo hombre, el cual, dice Pablo, es conforme a la imagen del que lo creó, porque este que lo creó lo va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento completo. Si decimos que tenemos comunión con Dios,
Si usted dice que es creyente, si yo digo que soy una creyente, lo primero es que yo no ando en tinieblas y entonces no miento, sino que debo practicar la verdad. Todo eso dice la Biblia acerca de la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. El testigo verdadero no va a mentir, ¿verdad? El mandamiento dice: no matarás. No matarás. ¿Qué pasa con la mentira? Jesús dijo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, él mata desde el principio. Él no permanece en la verdad. ¿De quién habló Jesús? De Satanás. Él mata, es homicida, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla Satanás, habla mentira. ¿De quién habla? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagina cuando mentimos, ¿en quién nos convertimos? En hijos de Satanás. Que el Señor lo reprenda esta mañana. Y le puedo seguir diciendo cosas acerca de la mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, pero Satanás sí miente. Imagínense. Y todo eso, ¿dónde está escrito? En la palabra. Así que una de las cosas que debemos entender es que cuando leemos la Biblia no nos mete cuento nadie. Sabemos lo que la Escritura dice acerca de Dios, lo que dice Dios acerca de las cosas, y el enemigo de vosotros, el enemigo de vuestra alma. ¿Qué quiere hacer? El que se complace en mentir sabe que tiene a Dios por padre, y se oye feo y se oye fuerte, pero eso dice la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que razonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: examinen, observen con cuidado eso, lleguen al conocimiento de estas cosas, averígüenlo, ¿verdad? Hagan eso. Así que el día que nos presentemos delante de Dios, le voy a poner un ejemplo, ¿va? Y fuimos mentirosos y allá le dijimos: Señor, yo no mentí, ¿estás seguro? ¿Qué sabías tú acerca de la mentira? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el autor de un libro está firmando libros, esto es un ejemplo, ¿verdad? Solo para dejarle a usted un pensamiento agregado. Yo creo que ese autor se ha de sentir contento cuando llega uno de los compradores de libros y le dice: ya leí tu libro y me encanta el capítulo tal, me encanta lo que dice la página tal. ¿Por qué? Porque para hacer ese libro el autor tuvo que trabajar quizás meses o hasta años de desvelo, de preocupaciones, de estrés, de angustia. Estoy hablando en el plano humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando llega una persona que le dice: me gusta lo que contiene el capítulo tal. Cuando yo veo las entrevistas en televisión de esos reporteros que entrevistan a autores de algún libro, le dicen: lo que contiene el capítulo tal, lo que escribiste en el capítulo tal, es impresionante. ¿Puedes decirme un poco más de ello? Y el autor se siente deslumbrado. ¿Por qué? Porque conoce lo que escribió en ese capítulo. Él sabe lo que escribió en esa página. Entonces, ¿no cree que lo más agradable para un autor es que alguien llegue y le diga: yo leí tu libro y me encanta el capítulo tal, y me encanta, me ayudó mucho lo que escribiste en la página tal? Solo por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿por qué debemos nosotros leer la Biblia? Por causa del autor, por causa de Dios. Pensemos en Dios como el autor del libro. Ese es un papel muy importante. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchos en aquel día tenemos que admitir: Señor, no leí todo tu libro.
pero leí una parte que transformó mi vida, que cambió mi vida. ¿Ha oído usted ese mensaje de salvación o ese mensaje que sacudió y estremeció su alma? No había leído usted el libro, pero alguien se lo estaba predicando, alguien usted escuchó algún día. Entonces, cuando se presente delante de Dios, ¿verdad? Podremos decirle un día a Dios: no hice esto o no hice esto otro, pero por lo menos hice algo, Señor. Leí tu palabra, algo leí de tu libro. Bendito sea el nombre del Señor, porque bendito sea el nombre del Señor. En aquel día, como le dije yo hace recientemente, unos días atrás, Dios sabe que yo no tengo una capacidad de memorizar todo el libro. Y Dios no me va a demandar porque no me lo aprendí. Dios no me va a demandar a mí porque no lo sé todo. Pero sí me va a demandar de aquello que yo entendí, de aquello que leí y entendí. Bendito sea el nombre del Señor, porque este Dios nos conoce todo, hermanos. Él sabe si nosotros amamos a Él, amamos la palabra, deseamos la palabra, anhelamos su palabra. Él lo conoce todo. Me importa su palabra, porque si me importa la palabra, me importa Él. ¿Por qué? Porque Él dice: ¿quieren conocerme a mí? Es a través de la Escritura. Si yo digo toda mi vida, vivo un ejemplo, vaya, le voy a poner lo que la Biblia dice en el Salmo capítulo 90, cuando dice que Dios le va a dar 70 años al hombre. Y yo paso mis 70 años, Dios decide no llevarme antes. Y yo paso 70 años y después de 70 yo me presento delante de Dios. Y el Señor me va a decir algún día: leíste la palabra, te importó, te importé, te importó mi mandamiento, te importó la Escritura. Nunca pensamos en Dios de esa manera. No pensamos que Él es el autor de este libro, porque la misma palabra lo dice. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiración de Dios. Fue dada por el corazón de Dios. Y con ella Dios, ¿qué quiere? Enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos. Y nosotros nos mostramos como buenos estudiantes, como buenas personas, con ganas de aprender, con ganas de que nos redarguya. Tenemos deseos de que nos instruya, de que nos corrija. Queremos volvernos buenos, perfectos, preparados, enteros para las buenas obras. Es a través de la Escritura. Le podría decir como una respuesta lógica, vaya. Esta es una respuesta lógica y es bíblica a la vez. ¿Por qué debemos leer la Escritura? Por causa del autor, porque un día nos presentaremos delante de Él. Es ahí, hermanos, donde yo siempre digo: debemos aprender a apreciar la Escritura. Debemos aprender, hermanos, a estimar la palabra de Dios. No vea el mensaje de Dios como: otro día, otra vez, ¿en serio otra vez? Tenemos que mostrar un interés genuino de parte de nosotros, porque también no solamente, hermanos, Jesús lo dijo, es un mandamiento. Dios se lo dijo a Josué. Josué, hermanos, fue el segundo hombre que Dios levantó después de Moisés para dirigir al pueblo de Dios. Moisés había muerto ya y Dios levanta a Josué. Y una de las recomendaciones que Dios le dio al líder del pueblo de Dios es que le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Qué sacamos de ese verso?
el mandato de Dios para este hombre. Le dijo que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Aquí le vamos a mandar una respuesta al pueblo de Dios que se pregunta ¿por qué solo de la Biblia habla? Jesús dijo esas cosas. Dios mandó en su palabra que nunca se apartase la boca de aquel hombre, que nunca se le apartase de su boca el libro de la ley. O sea que los que predican, los que dirigen la Grey, ¿de qué deben hablar? Del libro de la ley, de la palabra de Dios. ¿Y qué le manda a hacer? Mediten de día y de noche en ese libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, bendito sea el nombre de Dios. Meditar. 3 cosas encontré que hay que hacer el creyente en ese mandato. Meditar para que guardes y para que hagas. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? Meditar, guardar y hacer. 3 cosas están en ese verso. Y meditar es pensar consideradamente los asuntos, con atención, con detenimiento, los estudios que hacemos. Meditar es comprender para formarse luego una opinión, una idea, tomar decisiones. Meditar es reflexionar, es considerar el libro, lo que dice. ¿Y qué quiere Dios que hagan los creyentes con el libro? Mediten de día y de noche. No quiere decir que vamos a pasar todo el día meditando y toda la noche meditando. No, pero alguna parte de ese día el Señor quiere ver cuánto le importa a usted este libro. ¿Qué tanto medita en él? ¿Qué tanto nos interesa? Guardar, para que guarde. ¿Qué significa guardar? Bueno, el concepto general, cuando usted y yo guardamos algo, lo que hacemos es poner esa cosa en un lugar que no se pierda, ¿no? Eso es guardar, el concepto común. Espiritualmente, quiere Dios que conservemos lo que leemos, que lo retengamos y que evitemos que desaparezca, que se pierda o que se altere algo. A eso se refiere. El creyente debe vigilar lo que está escudriñando, proteja la verdad de Dios, defienda la verdad de Dios. A eso se refiere cuando la palabra del Señor dice para que guardes, para que vigiles tu vida, para que protejas lo que lees, para que defiendas lo que lees. ¿Por qué? Porque hay mucha palabra de Dios para decirle que lo que nosotros aprendimos un día puede perderse. Fíjense que nosotros somos enseñados por la Escritura desde que venimos al Señor, a través de predicaciones, a través de escuela bíblica, a través de estudios bíblicos, pero mucha gente cambia esa manera de pensar. Yo he visto a personas, créame que las he visto, convertirse del evangelio, convertirse del mundo al evangelio. Dios lo saca de las tinieblas, lo pone en el reino de la luz. Pero he visto a personas apartarse de la iglesia e irse con otra secta. Se apartan de la verdad y siguen la mentira. Bendito sea el nombre de Dios. He visto a personas, hermanos, simplemente cansarse del evangelio, rendirse de Dios y rendirse de todo lo espiritual. Pero en este caso, guardar significa retenga lo que lee, guárdelo, consérvelo, evite que se desaparezca de su mente, porque si encontramos la verdad, hay un verso que dice que el que haya la verdad no puede vender la verdad. No venda la verdad. Vigila y proteja eso que sabe de verdad a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios. Así que Dios se lo dijo a Josué: medita de día y de noche, guarda y hacer.
¿Ha oído usted esa frase que no es tanto lo que yo le predique, sino lo que yo haga de esa palabra? Porque no le puedo decir algo que no hago. No le puedo predicar, hermano, haga, o el Señor me habló a mí y yo creo que es para usted. No, la palabra es para todo el mundo. Aquí no hay grandes ni pequeños. Aquí tiene que hacer el predicador, el pastor, el evangelista. Si la persona que lee la Biblia no hace lo que dice la Escritura, entonces solo está leyendo por leer. En realidad no está funcionando, pero esta palabra tiene garantía, hermanos, preciosas para el que lee, guarda y hace, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque el Señor le dijo a este hombre: entonces vas a hacer prosperar tu camino, vas a ser prosperado, vas a ser prosperado. Y eso es una palabra que todo el mundo le suena bonita al oído. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere mejorar progresivamente en todos los aspectos de la vida? Eso es como decirle a alguien: vas a tener éxito, vas a tener progreso, vas a mejorar, vas a florecer en esto en la vida. ¿Quién no quiere eso? Muchos queremos la prosperidad de Dios, pero no sabemos cómo se obtiene. ¿Cómo se obtiene? Meditando, guardando y haciendo lo que la Escritura dice. Por eso me impresiona, hermano, ese versículo cuando Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Qué es hacer? Es realizar una actividad, un comportamiento que le mostramos después que leemos, porque con eso le estamos diciendo: este libro da resultados. Y mire, no tenemos que decirle: Dios, ya lo leí. Él ya sabe si usted lo leyó. Dios, ya medité. Tampoco, Él ya sabe si meditamos en eso. No le vamos a decir: Señor, así hago. Él nos vigila, Él nos ve. No tenemos que decirle ni demostrarle, Señor, porque Él nos ve. Él lo que quiere es ver los resultados de lo que leemos. Hemos prosperado, hemos mejorado. Mentíamos antes sin Cristo, ahora ya no mentimos. Entonces el libro está dando resultados. Éramos malos, nos estamos volviendo mejores personas, mejores creyentes, mejores cristianos, mejores esposas, mejores hijos, mejores vecinos. Mejoramos en nuestras conductas a causa de que el libro nos está enseñando, a causa de que el mandamiento lo estamos obedeciendo, lo estamos meditando, lo guardamos, prosperamos en eso. Entonces significa que se cumple lo que el Señor le dijo a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino. Y qué lindo, hermanos, cuando le dice: y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Yo creo que todos, hermano. Yo creo que no hay ninguno que quiera que le vaya mal en la vida. Bueno, hay una garantía, una promesa tan preciosa de que todo lo que haga la persona, el creyente que lee su palabra, le irá bien. Emprende algo, le irá bien. Estudia, pero es una persona que se somete a Dios primero. Esa persona, créame, le irá bien. No ha habido, hermanos, Dios siendo injusto en esto. No ha habido un Dios que ha mostrado que alguien se ha sometido a Él y le ha ido mal. Le ha ido mal a aquellos que se apartan, le ha ido mal a los que se pervierten, le ha ido mal a los que tuercen la palabra, y les irá mal a los que engañan a la gente, los que no practican la verdad. Que esos no esperen que les vaya bien, pero el que medita en el Señor, el que guarda la palabra, el que hace lo que entiende. O sea, Dios me manda a mí, bendito sea el nombre de Dios. El título que yo le puse a esta enseñanza de hoy es: ¿por qué debemos los creyentes estudiar la Biblia?
no según la hermana Reyes, según la palabra de Dios. Jesús fue el que nos dio esa orden. Escudriñen las escrituras. Por causa del autor debemos leer la Biblia. ¿Tiene beneficios? Claro que sí. Vamos a conocer la vida eterna. Vamos a saber acerca del testimonio de Jesús. Según esta palabra que estamos dando ahorita, vamos nosotros a ser prosperados. Nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque este Dios de nosotros es el que dijo estas cosas. Así que eso mismo le dijo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que le recomienda. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a entender estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Procura, le dijo Pablo a Timoteo, procura presentarse a Dios aprobado. Escuche eso tan tremendo que le dice Pablo a Timoteo. Esto es un consejo para los siervos de Dios, que usen bien la palabra, porque hay gente que no la usa bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que no, bendito sea el nombre del Señor, no tienen esa delicadeza, hermanos, o ese entendimiento. No intentan, hermanos, conseguir el objetivo, el fin, no pretenden. Porque cuando le dice procurar es eso. Sé diligente, ten cuidado, ponle esmero, ponle atención, ponle prontitud a lo que haces. Ser aprobado por Dios es tener, hermanos, no solo una nota de calificación, porque ese es ser aprobado. Cuando le dicen a alguien, lo pasaste, aprobaste, no. Esto es, hermanos, la persona aprobada es una persona, ¿verdad?, que indica el favor de parte de Dios, la gratitud de parte del que recibe. Es una persona que se convierte en aprobado. O sea, alguien que es agradable, alguien que ya, hermanos, su comportamiento Dios lo ha visto y es digno de ser no solo, hermanos, el alabado en el aspecto humano o elogiado, sino que aprobado es una persona que también ha resistido, una persona que resiste las pruebas aquí también en la tierra. Entonces, esas cosas, hermanos, son las que nosotros debemos entender, que los obreros deben de reconocer. En este caso, los obreros son los pastores, los predicadores, los que hablan de la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, que Dios apruebe lo que has hecho, lo que has dicho, que Dios apruebe tus actos, tus palabras y tu testimonio. No, para que no te avergüences y no termines avergonzado. ¿Por qué? Porque no existe nada más incómodo, hermanos, para una persona que ser avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso Dios nos ha dejado métodos para que hagamos buen uso de la palabra. Le dice, usa bien la palabra de verdad. Significa que el predicador, el pastor o todo el que lee, el maestro, debe tener las habilidades para operar este instrumento que es la palabra de Dios. Que nos volvamos diestros, entrenados en el ejercicio de la lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Que seamos nosotros, hermanos, instruidos. Para eso se necesita que la persona se someta, obedezca. Bendito sea el nombre de Dios. Primero a la palabra. No podemos ser rebeldes nosotros y pretender que vamos a ir a enseñar algo que todavía, hermanos, no manejamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Esto tiene una profundidad inmensa bajo la responsabilidad de aquellos que hablamos la palabra del Señor. Usar bien, hermanos, significa interpretar bien la palabra, enseñarla correctamente,
no desviarnos, no distorsionarnos, porque Dios traerá juicio a aquel a quien no diga la palabra verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios reclamará a la gente que se desvía de la verdad. Aquellos hermanos que se apartan del punto principal de la Escritura, aquellos que tuercen o se desvían o se extravían de la palabra. Y de eso hay mucha gente ahora predicando un evangelio, hermanos, que no está en la Escritura. La palabra del Señor no habla de la prosperidad, hermanos, que mucha gente ha metido con este evangelio de la prosperidad. Ese es un sistema doctrinal, hermanos, verdad, en el que este tipo de hombres enseñan o enfatizan un aparente deseo de Dios de que la prosperidad de la gente sea enseñada para que la gente procure su bienestar emocional, su salud física, la prosperidad financiera. El mensaje de ellos, hermanos, se acentúa o se concentra en un derecho que supuestamente dicen ellos tienen los creyentes, ¿verdad? Por parte de Dios a ser prosperados. Es un derecho. Yo tengo derecho que Dios me prospere. O sea, yo tengo todo el derecho que Dios me prospere. Entonces, en ese propósito, estos hombres hacen legítimo el deseo de que la gente declare o que la gente, el creyente, persiga y le reclame a Dios el éxito. O sea, que la gente le reclame a Dios: Señor, dame esto, yo lo declaro. No existe tal cosa en la Escritura. No. Dios no tiene discursos para motivarle a usted en esta Escritura, ni para que se supere tampoco. Sí lo hay, pero para que lo haga en lo espiritual. Pablo dice acerca de esto muchas cosas, acerca de los que tuercen, acerca de los que desvían la palabra de Dios. En el libro de Juan, ¿verdad? Cuando le escribe a Gayo, le dice, tercera de Juan 2, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oh, Dios sí tiene interés en la prosperidad del hombre, pero en la prosperidad de su alma primero. Ahí sí tiene Dios deseo que usted prospere en el alma, que conozca, que se deslumbre por lo espiritual. Y hay una promesa que Él le va a bendecir, que nos va a bendecir. ¿Acaso no le dijo eso allá también a Josué? Todo te saldrá bien, todo, serás prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien. Pero no es una prosperidad que va a nacer así de la nada, de la magia, de porque usted lo declare. No, una vida que le muestra a Dios que usted tiene interés en Él primero, que su alma le preocupa, que su alma le interesa, que usted le alimente el alma con propósito. Bendito sea el nombre del Señor. No es porque la hermana Reyes le diga que usted va a prosperar. Yo no puedo ni prosperar yo sola, solo con mis palabras. ¿Por qué yo le voy a decir a usted una mentira? Bendito sea el nombre de Dios. No le voy a decir que si usted, ¿verdad?, da una ofrenda, usted se va a sanar, usted va a recibir, da 100 y va a recibir 1000. Gran mentirosa me convertiría yo. Nada de eso está en la Escritura. Aquí nosotros, dice la Biblia, que Dios está buscando corazones humillados, contritos de espíritu. A esos oye Dios. No tanto por la ofrenda que nosotros sonamos, hermano, diciéndole: Dios, aquí te traigo para que tú me des. Porque el día que usted me encuentre un versículo, mándemelo a decir y dígame: hermana Reyes, usted está equivocada. Esto está en la palabra de Dios. La Biblia da los métodos de bendición de Dios. Hay miles de formas en que Dios bendice al hombre. Y muchas veces es que primero Dios nos pide a nosotros y luego Él nos va a dar a nosotros. Sí, Dios nos pide cosas primero. Algunas son, bendito sea el nombre de Dios, algunas son más que todo del corazón. O sea, cuando nosotros le rendimos el alma a Él, Él está dispuesto a quitar aquello
y a darnos otras cosas nuevas, a renovarnos por dentro. En cuanto a temas, hermanos, de plata, la prosperidad vendrá de la generosidad. Entre más generoso sea usted y yo aquí en la tierra, más prosperados seremos en el reino de Dios. Pero Dios pide primero antes de bendecirnos. No es tanto que yo le pida y Él me va a dar solo por así. Le podría decir que ese es un tema muy aparte, pero muy, muy aparte, referente al tema. Pero tiene que ver, porque tiene que ver con lo que estamos hablando acá, en el versículo que dice que nosotros debemos literalmente mirar este verso tan tremendo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es un trabajo de los ministros, de los predicadores. Le dice: preséntate como un obrero, como un trabajador de Dios, porque eso nos convertimos en alguien que Dios llamó para trabajar en su viña. Pero ahora le dice: tienes dos trabajos, preséntate aprobado y no salgas avergonzado. Para eso le dice: usa bien la palabra de verdad. Me gusta poner un ejemplo, yo creo que voy a ir cerrando aquí, porque esto tiene que ver con los predicadores, los pastores, bendito sea el nombre de Dios, con los maestros de las iglesias, con la gente que enseña la palabra de Dios. Esto es para los creyentes. Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo era un pastor, tenía que enseñar a la iglesia, tenía que presentarse correctamente, y se lo estaba diciendo otro ministro de Dios, un apóstol, Pablo, un hombre que había hecho todo lo posible por educar bien a él, y no solamente a él, sino a todos los que él se iba ganando en el camino. Esto es un compromiso serio, hermano, de la predicación de la palabra. Esto no es un juego. Yo no puedo sentarme acá a inventar, voy a hablar esto, lo que yo quiero. No puedo subirme a un altar y decir lo que a mí me venga a la cabeza, lo que se me ocurra. Tengo que indagar primero, tengo que estudiar la palabra que le voy a llevar a la gente. ¿Por qué? Porque Dios también me va a demandar a mí eso que yo hablé, y me va a probar también. Dios no está jugando con el ser humano. Yo no estoy jugando a ser predicadora. Él no está jugando conmigo tampoco. Entonces Dios me ha demandado a mí, o sea, me ha encomendado algo, pero yo le rendiré cuentas a Él de esto. No crea que estos predicadores que han engañado a miles de gente en el mundo no recibirán su paga. No, si estos tienen su paga. Ojalá algún día el Señor me preste vida o me dé tiempo y oportunidad para que yo le explique a usted los líos que se mete aquel personaje, aquel creyente que tuerce la palabra, que engaña a la gente, que no le dice la verdad al pueblo, que no tiene valor de decirle la verdad. Mire, créamelo, que Dios tiene pago para toda esta gente, pero no nos corresponde a nosotros. Nuestra responsabilidad es predicarle a usted la verdad, pero nosotros seremos demandados de parte de Dios. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo: preséntate a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le está pidiendo es: usa bien la palabra. Usa bien la palabra. Yo quiero dejarle un par de preguntas a usted. Y esto ya no resta de usted. Si usted no es un predicador, si usted no es un pastor, si usted no es un evangelista que predica la palabra, o no es un maestro que enseña, esto tal vez no es para usted. Esto es para la gente que enseña la palabra de Dios. Dios demanda el buen uso de la palabra, el uso correcto, el que no pierde al oyente. Es esa palabra que va a sacar de la oscuridad a alguien. Esa palabra que no contiene mentira, no la torcemos, no la desviamos. Más adelante le voy a leer unos versículos en las que, hermano, hay juicio para el que le agrega la palabra o le quita la palabra. Aquel que tuerce las cosas, créame, se va a meter en un gran lío de parte de Dios. Y este versículo está aquí en este estudio porque estamos hablando acerca del punto que es un mandato de Dios, que este libro permanezca en nuestra boca, que meditemos, que guardemos y hagamos.
Pero en este versículo le dice a los ministros: usen bien este libro, que se use bien, porque el buen uso los va a llevar a presentarse delante de Dios de manera aprobada. ¿Por qué cree que Dios va a reprobar un montón de predicadores que tuercen la escritura? Porque no han usado bien la Biblia. Esa gente que le metió engaño a usted, algún día que usted va a ser bendecido y prosperado, que tal vez la persona está en pecado y no le dijeron que estaba mal su pecado, que su pecado lo separa de Dios, y no tuvieron el valor de decírselo. Estas personas también rendirán cuenta delante de Dios, porque Jesús lo dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Este alimento espiritual, como decía al principio, le va a corregir su vida y la mía. Nos va a hacer, como dice la Escritura, nos va a hacer a nosotros, hermanos amados, hacer que nosotros podamos crecer, que nos volvamos hombres perfectos. Nos va a ir cambiando y mejorando en el camino hasta volverlos enteramente preparados para las buenas horas, porque la palabra tiene poder. Eso sí se lo puedo garantizar. La palabra de Dios tiene poder, y eso no se lo puede quitar nadie. Esa es la utilidad de ella. O sea, yo ahorita estoy haciendo mi trabajo, que es como un instrumento de hablar de Dios, hablar de su palabra. Pero yo no sé a quién le está hablando Dios, ni qué cosas está haciendo Dios a través de lo que estoy hablando. Pero yo, como predicadora, sé que la palabra del Señor es viva. Eso dice la Escritura. La palabra de Dios tiene vida y tiene eficacia. Entonces, a alguien o a algo está haciendo Dios, pero es una cuenta que está entre Dios y la persona que escucha la palabra de Dios. Así que tenemos muchísimas razones para leer la Biblia. No comamos cuentos. Nosotros tenemos que saber quién nos habla de la Escritura. Nos está diciendo la verdad. Lo que está hablando está en la Biblia, está en la Escritura. Yo tengo que ir a averiguar. Es que la Biblia me enseña a mí, ella me instruye, ella me da a conocer realmente. Mucha gente, hermanos, tiene un mensaje motivador en donde le elevan a la gente su ánimo. Y lo hacen pensar que usted es un campeón, vaya. Que usted puede y tiene derecho a todo lo que está en el cielo. Y sí tenemos derecho, pero para esos derechos primero tenemos que cumplir todos los requisitos bíblicos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esto es una cosa tremenda, pero yo quiero dejar esto aquí. Por causa del libro, por causa de su autor, necesitamos leer este libro, hermano. ¿Por qué también? Porque es un mandato, porque tiene beneficios. ¿Cómo debemos hacerlo? Allí nos dan las instrucciones. Medite en el día y en la noche. Guardemos, retengamos, como dice el concepto, protejamos lo que sabemos que es la verdad y defendámoslo también. Eso es guardar. ¿Y qué significa hacer? Deje que esta palabra fluya en su vida y que lo lleve a hacer un comportamiento que quizás ya lo está haciendo bien, pero que el Señor todavía quiere pulirlo más, quiere mejorarlo más, quiere obtener frutos de eso. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra está escrito que esto es como el sembrador que sale a sembrar. Deje que la semilla germine en su corazón para que después le demos fruto a Dios referente, quizás en diferentes maneras. El sembrador dice que este Dios va a recoger fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quizás usted entendió un poquito, otros se entienden más y otros se entienden mal. Lo que usted le rendirá a Dios, ese es un asunto suyo y de Dios. Pero yo hasta aquí quiero dejar este momento, esta palabra. Quiero orar. Padre que está en los cielos, damos gracias en esta hora por su palabra. Sabemos que ella es inmensa, tiene miles de cosas que decirnos, Padre amado, y le agradecemos el entendimiento de su palabra, el discernimiento, Señor, lo que nos abre a nosotros el entendimiento. Siempre, Dios mío, nos ponemos en sus manos para que nos bendiga grandemente, para no perder al pueblo en ningún momento, Señor, para no torcer las escrituras.
Denos discernimiento del Espíritu, Señor. Denos entendimiento para que podamos apreciar la palabra de Dios. Para que podamos, Dios mío, Señor amado, meditar en ella como dice su palabra. Yo sé que hay obstáculos que necesitan vencerse. Yo sé que hay cosas que el hombre necesita vencer. Necesita ser derribado, Dios mío, Señor, el dominio, Padre Santo, de lo que nosotros llamamos control. Bendito Dios, queremos controlar todas las cosas a nuestra manera, poner nuestra confianza en lo que sabemos y entendemos de nosotros mismos, en los que creemos. Pero, Señor, la ignorancia necesita ser derribada primero. Necesitamos que usted, Dios mío, en aquel amigo, en aquella persona, quite el velo de oscuridad que Satanás ha puesto para que no les resplandezca la verdad, para que no les resplandezca la luz del conocimiento de su palabra, porque esto es como una lumbrera, esto es como una luz que ilumina el camino de nosotros, la vida de nosotros. Nos enseña, Señor, nos redarguye, nos corrige, Señor, nos da reprensiones, es verdad, pero todas tienen un propósito bueno. Señor, volvernos cada día más y más perfectos en la voluntad suya, en Dios mío, en su propósito, Señor, y nos quiere preparar para convertirnos en mejores seres aquí en la tierra, capaces, Dios mío, de discernir entre el bien y el mal, entre poder escuchar y afinar nuestros oídos espirituales a lo que es justo, a lo que es verdadero. Bendito Dios, le pido en esta hermosa hora que bendiga el corazón de los oyentes, que la verdad sea puesta, Señor, en nuestros labios y que esta palabra corra con poder, que fluya en el Espíritu, que dé entendimiento para que ellos también aprendan a discernir la Escritura, aprendan a amar la palabra y a entenderla. Derribe los argumentos, Padre, humanos, el cansancio, el sueño, la pereza, Dios mío, la autoconfianza, Dios eterno, la ignorancia, la dureza de corazón, todo eso. En el nombre poderoso de Jesús, todos los obstáculos, todos, Dios mío, los tropiezos que Satanás pone para que el hombre no sepa la verdad, pedimos que usted haga una obra poderosa en el corazón de su iglesia. Levántenos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que nosotros podamos, bendito Dios, el poder, Dios mío, reconocer que esta es una verdad suya, que necesitamos nosotros ejecutarla en nuestra vida personal y sobre todo para alimentar nuestra alma, bendito Dios. En esta hora, Padre amado, muchas gracias damos a su nombre, a su presencia, por todas las cosas que ha hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén.